Sociales, guía número 7, contenido Centroamérica y sus periodos históricos, época prehispánica, época colonial y época republicana. Antes de iniciar con este tema, tenemos la primera actividad en la cual vamos a leer este texto sobre la época prehispánica. Vamos a escribir en nuestro cuaderno lo que más nos va a interesar de este texto. Hay que leerlo con calma para sacar nuestras propias conclusiones. Y pues esta época se dio a partir del año 1502, en el tiempo que los pueblos indígenas se desarrollaban de manera normal, en la cual mantenían una cultura y una política bastante llevadera. Ellos se dedicaban a sus labores, al mismo tiempo a mantener el comercio, el cual les ayudaba a ellos a subsistir con sus familias. Se dedicaban también a sus creencias religiosas sin ser sometidos por ningún tipo de personas a sus ideas. Cada quien era independiente de lo que creía y de lo que no creía. Al mismo tiempo, se desarrollaba de manera tranquila sus actividades comerciales, es decir, la época prehispánica fue el tiempo cuando los pueblos indígenas estaban sin el sometimiento del yugo español. En ese tiempo no había mano de ningún español sobre sus territorios. Luego tenemos la época colonial. También tenemos una indicación. Vamos a leer el texto de la época colonial y vas a subrayar los elementos que consideres más importantes de la lectura. En este caso, como estás trabajando en tu casa, vas a escribir los elementos que consideres más importantes de esta lectura. Escribes época colonial y escribe algunos de los elementos que más te interesó de la lectura. Y pues, cuando hablamos de la época colonial, estamos hablando del tiempo en el cual ya se vio involucrada la corona española en el territorio de los indígenas. Ya aquí, pues, ya estaba involucrada la conquista de los españoles, donde ellos ya habían entrado a territorio a querer pues conocer la cultura de estos pueblos. Pero más que conocer la cultura, ellos estaban interesados en otra situación, la que todos conocemos ya. Y es precisamente la conquista de sus territorios, la conquista de sus riquezas. Es así como este pueblo indígena se vio sometido a la fuerza de estos personajes provenientes de la monarquía española. Es importante mencionar que entre estas conquistas también hay ventajas. Hay ventajas, pues todos sabemos de que fueron enriquecidos por ciertas metodologías que le ayudaron a ellos a mejorar su sistema de vida. Pero también hay desventajas y fueron precisamente las del sometimiento al yugo español, en las cuales pues ellos se vieron maltratados, ejecutados, esclavizados y pues también lamentablemente contagiados por muchas enfermedades que no eran de ellos, sino que fueron llevadas precisamente por estas personas que los fueron a conquistar. Así de que eso es algo negativo en aquel tiempo pues para nuestros indígenas. Eso se dio en los años de 1523 y 1542. Es importante que vayamos viendo las fechas porque en base a esas fechas vamos a realizar también una línea de tiempo. Aquí podemos ver algunas de las enfermedades, cómo trabajaban los encomenderos
También tenemos aquí los principales cultivos que se dieron en esa época y cómo pues también se vieron lucrados estos españoles de nuestros cultivos aborígenes. Aquí podemos ver en esta imagen también cómo se ve la clase social y el rango de poder que ejerce sobre los menos desprotegidos. Tenemos también la actividad 3. En esta, la historia republicana de Centroamérica. Indicaciones. Con base a las lecturas época prehispánica, época colonial y época republicana, realiza la siguiente actividad. ¿Qué vas a hacer? Una línea de tiempo, lo que te venía diciendo. Vas a identificar los hechos históricos más importantes que se desarrollaron desde la época prehispánica hasta la época republicana en El Salvador. La época republicana la tenemos acá. Es la última que vamos a estudiar y es importante que te vayas a todas las épocas de esta guía y empieces a ver las fechas. La primera fecha es de 1502. Ahí surgió uno de los acontecimientos más importantes de esa época. Luego tenemos aquí estas fechas. Esta sería la fecha que continúa en esta línea de tiempo. También aquí ya en la última época republicana también tenemos la fecha de 1823. Y pues al final también tenemos estas fechas. Con esta concluirías la línea de tiempo y sus acontecimientos. La época republicana, pues aquí básicamente se trató ya de las organizaciones políticas, de cómo ya pues se fueron viendo firmados poderes entre países, donde ya se podía ver federaciones, donde podíamos ver constituciones y pues personajes como José Manuel Arce, que pues ya conocemos uno de los personajes más importantes de la historia de Centroamérica. Vamos a leer la pregunta y vamos a responder. ¿Cuál es la importancia de estudiar la historia de los 3 períodos abordados en esta guía? Todas estas actividades las realizas en tu cuaderno, les tomas una fotografía y la envías por medio de WhatsApp como constancia de tu trabajo.